Mi nombre es Denise Meléndez y el día de hoy nuestro tema será sobre qué es el diagrama. También vamos a hablar sobre las características, sobre los tipos de diagrama, cómo se realizan, para qué sirven, entre otros. Comencemos. Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Existen diversos tipos de diagrama que se explican según la necesidad comunicacional o el objeto de estudio. Existen diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos y decenas de más. Los diagramas explicativos son frecuentemente utilizados con el ámbito de la educación y la comunicación y la propia ciencia. Un diagrama por lo general se conforma de pequeños recuadros o globos y flechas que conectan las partes que elaboran un todo. Generalmente se trata de un resumen completo que debe ser ayudado de un texto o un orador que complete la finalidad del diagrama, detallando con palabras lo que no diga el propio dibujo. El diagrama también es llamado mapa mental, que sirve para representar gráficamente el contenido de un texto, por medio de selección de conceptos o elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura y su presentación. Debe ser jerarquía y siempre dentro de figuras geométricas. Los diagramas también los utilizamos para estudiar y poder realizar fácilmente el memorizar algún tema, como para un examen o alguna exposición que tengamos en el colegio o en el trabajo o en alguna actividad que tengamos pendiente. También tenemos diferentes tipos de diagrama, que el primero es diagrama de flujo, que suele ser el más reconocido y el más utilizado en las áreas laborales y también informáticas. Detallan paso a paso la red de funciones y componentes en un sistema. Se caracteriza por tener un óvalo como punto de partida y de cierre, un rectángulo para detallar una acción, un rombo para graficar la ejecución de una decisión, el círculo como componente conector y los triángulos para explicar los archivos o documentos necesarios. También tenemos diagrama conceptual. El mapa conceptual es muy distinguido entre los alumnos que cursan materias avanzadas, ya que se utiliza para simplificar el estudio. Puede ser gráfico, simple o complejo, de acuerdo a la cantidad de conceptos e ideas que se quieran agregar y relacionar. Es más abierto a la creatividad, es decir, cada uno puede elaborar un mapa conceptual a gusto, pero debe cumplir la función de despertar en nosotros un saber adquirido. Con una palabra encerrada en un círculo se debe poder rememorar la exacta importancia y significación del concepto y cómo se relaciona con los demás. También tenemos diagrama sinóptico, tiene una mayor complejidad, ya que a partir de una premisa se puede extender ampliamente una verdadera red de conceptos y elementos que pueden relacionarse entre sí. La condensación de conocimientos como estrategias cognitivas en este diagrama suele presentar la característica de llaves y corchetes que cierran o abren las ideas y las nociones. También tenemos diagrama floreal, que se diferencia de todos los anteriores, ya que no se engloba ideas, sino que simplemente grafica las especies florales.
Mediante el uso de diagrama se puede obtener una detallada información acerca de los componentes que se hacen a la flor, desde la parte más grande y vistosa hasta la característica mínima y microscópica para un estudio completo de estos objetos. También tenemos el diagrama de fase. El diagrama de fase se utiliza otro método también convencional en las ciencias, que son los vectores y ejes. Se trata de dos flechas, una horizontal y otra vertical, que nace de su punto perpendicular para extenderse infinitamente, creando así un campo relacionado entre estos dos factores, usando líneas, puntos y otros elementos geométricos. Se pueden utilizar, analizar y resolver los diferentes estados de la materia en física y química. Bueno, como actividad en casa realizaremos un diagrama de algún tema que nos interese. También podemos realizarlo como un diagrama de nuestra familia, o algún tema sobre los animales, o podemos realizar sobre sobre el coronavirus, o algún tema que nos interese mucho o nos guste demasiado. Entonces, esto es todo. Espero les haya gustado y se hayan empapado de información sobre qué es el diagrama y las diferentes diagramas que hay ahora, ¿verdad? Que eso también, como decía anteriormente, nos ayuda a estudiar y poner en orden nuestras ideas también, con dibujos y ponerlos con flechita, ya que así se nos hace un poco más fácil. Muchas gracias y que tengan un bonito día.